¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este jueves 26 de mayo. Como todos los jueves está Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Y está también el profesor investigador del CIDE, Carlos Pérez Ricard, que ya hemos invitado aquí, buen amigo de esta casa. Carlos, ¿cómo estás? Porque Carlos ha estado viendo estas cosas en México, pero también en otros lados, etcétera. Queríamos hablar pues de algo que de repente se nos va a veces en la prensa mexicana, un poco sale y luego se cambia por hablar de otras cosas, que es la tragedia terrible que pasó en Texas, ¿no? Que viene de unos días después de otra tragedia igual y que así se van acumulando, ¿no? Y que tiene que ver, me queda claro, con las armas, ¿no, Nacho? De eso queríamos, con las armas, con todo esto que está pasando en Estados Unidos. Vamos realmente a reaccionar frente a la perplejidad que nos deja un hecho como el de Uvalde, que pues yo creo que a toda la prensa, no solo mexicana, sino incluso a la norteamericana, cada vez que hay una cosa de esto, se vuelve la misma discusión, etcétera, etcétera, y revisando, digamos, un poco, pues ya que ante la perplejidad te ves a ver qué información hay. En primer lugar, no es un caso aislado, ¿eh? Si tuvimos... Claro. En el 2022, Búfalo hace unos días, Uvalde esta semana, pero si te metes a rascarle, en 2022 hay 200 eventos del mismo tipo en Estados Unidos con al menos 4 muertos. Y te metes un poquito más a ver, bueno, qué está pasando ahí. En Estados Unidos, después de la pandemia, se ha incrementado sustancialmente el homicidio con arma de fuego. Traen una tasa como de finales de los 70s, o digamos, les volvió a subir un pico ahí. Ha crecido salvajemente la producción, ventas y las ganancias de las armerías, y simple y sencillamente Smith y Wesson ayer subieron sus acciones ante la posible amenaza de restricción o de prohibición. Y otra cosa que te preocupa todavía más es que ha decrecido la opinión pública a favor de la restricción. O sea, en 2018 tenías 68% a favor de la restricción y ahorita en el 2022 tienes solo 52%. Entonces, más allá de que si se prohíbe o no se prohíbe, que si se politizó o no se politizó, el Ted Cruz diciendo, no es momento de duelo, no es momento de hacer política, etcétera, etcétera. No sé tú qué has seguido más de calma, más directamente el fenómeno de las armas en el mundo, en Estados Unidos. Me acuerdo que la primera vez que platicaste con nosotros aquí era precisamente sobre la demanda de México con respecto a esto. ¿Tú qué has pensado? ¿Qué te deja esta? Bueno, tú me imagino que no estás tan perplejo, pero ¿qué nos puedes comentar? A ver, tres datos importantes. Uno, que la tasa de homicidios en Estados Unidos es 25 veces mayor que el de otros países desarrollados. Digamos Australia, Alemania, Gran Bretaña. Y la única variable que lo explica es el control de armas. 25 veces mayor que otros países desarrollados. En Estados Unidos, solo entre 2012 y 2019, ocurrieron 1,624 masacres, entendidas como aquellos eventos donde hay más de 3 muertos, incluyendo el agresor. 1,624 masacres. Y en Estados Unidos se suceden alrededor de 110 homicidios por arma de fuego al día, ¿sí? Entonces es una situación inexplicable, es un outlier completamente para cualquier país desarrollado. Y uno podrá hablar de salud mental, de un montón de problemas, ¿no? De videojuegos, de lo que tú quieras, pero la única variable que explica que haya 25 veces más muertos que en otros países desarrollados es el tema del control de armas. Lo hablamos mucho en relación a México, pero realmente es una epidemia lo que sucede en Estados Unidos. Un país en donde hay 280 millones de armas, más de una por adulto, y en el que, sin embargo, el 70 o 80% de las armas están concentradas en el 5 o 6% de las personas, ¿no? Entonces tenemos 5 o 6% de personas particularmente problemáticas con muchísimas armas, y con que a una o dos esté fuera de la sociedad, tenga algún problema en particular, lo que vas a tener es este tipo de masacres todo el tiempo. 1,624 masacres en 5 años. Entonces son números que son completamente absurdos y que no van, digamos, con lo que uno espera de ver de un país desarrollado. Carlos, a lo mejor
esto tiene más que ver con sociología y con historia y con política. Los dos últimos eventos, hay una parte que me parece, hombre, se parecen al de hace 10 años, que es un chavo en el lugar en el que vive, que acaba de cumplir 18 años, que se espera a cumplir 18 años, va y compra una AR-15. Ahorró su lana, trabajaba en no sé dónde, esperó cumplir 18 años, va, le dice, ya tienes 18 años, pásale, ¿cuál te gusta? Pum, le pone y hace esta locura. ¿Cuánto le echamos culpa al cabildeo? ¿Cuánto a la religión? ¿Cuánto a los padres fundadores? Porque en el resto del mundo nos parecería absurdo que un chavo de 18 años no le pregunten nada y se salga con una R15 en el pueblo en el que vive, ¿no? Sí, lo que hay que entender es que hay algunos estados dentro de los Estados Unidos en donde no existen background checks, en donde prácticamente con tu credencial, ¿no? De más de 18 años tú puedes conseguir un arma. Paradójicamente no puedes fumar o no puedes tomar alcohol, pero sí puedes ir al ejército o puedes comprar un arma, ¿no? Y eso sucede solamente en los Estados Unidos. Un niño con las mismas condiciones sociológicas, para utilizar el mismo concepto, en Inglaterra o en Australia, no puede comprar el arma en otros lados. Y aquí otro factor, que es el factor, ya lo hablaba Nacho, el post-pandemia. Los homicidios en Estados Unidos han crecido 35% de 2019 a 2021, de 2020 a 2022, perdón. Uh-huh. Es el incremento más grande en la historia de Estados Unidos en términos de homicidios. Raro que no haya habido spillover entre México y Estados Unidos en ese término, pero parece que la pandemia sí ocasionó una serie de problemas serios, problemas mentales aparte de la población, y que es inevitable que eso luego se vaya a reflejar en tiroteos como los que estamos viendo, ¿no? Entonces, siempre después de tiroteo yo pienso, bueno, este es lo último que se necesitaba, el evento que se necesitaba para comprender la clase política que estaba viendo. Lo paradójico también, citando a Nacho, que si bien es verdad que la opinión pública no es clara, el 90% de los estadounidenses acepta que debe haber background checks. Es decir, esa regulación, ¿quién es? Esa regulación sí, luego hay otros debates, pero en el 90% de los estadounidenses sí creen, en donde está más polarizada la cosa, es en el Senado. Es decir, la representación de la opinión popular luego no se lleva al Congreso, en donde el lobby ahí es bien activo, ¿no? Entonces, la mayor parte de los estadounidenses, como cualquier persona con dos dedos de frente, entiende que no cualquiera debería tener un arma. Luego hay otros debates sobre el derecho a poseer un arma en general. Pues la mayor parte de la gente sostiene que no debe tener un arma una persona con problemas mentales. Sin embargo, eso cuando lo llevas al Senado ves que sí está dividida la cosa. Y ahí son más bien los republicanos, amparados por el lobby del NRA y otros más, el NRA cada vez menos, pero otros más, los que sostienen que hay algunos estados, como en Texas, en donde sea más fácil comprar un arma que una cajetilla de cigarros. Y eso explica, Nacho, por ejemplo, nuestro problema de armas, porque cuando te das cuenta de lo fácil que es comprar un arma en Texas, entiendes todo esto que hemos visto publicados en libros como Iván Grillo, en investigaciones como las que estábamos la otra vez, que es, pues los delincuentes mexicanos solo cruzan la frontera y luego nada más es un problema de cómo pasarla para este lado, que no es tan difícil, y compran las que se les pega la gana. O sea, el spillover, por suerte, no ha sido de homicidios, pero de armas ha sido hace tan mucho tiempo, Nacho, ¿no? No, es decir, la facilidad para comprarlas, yo creo que ahí toca un punto, Carlos, que me parece interesante. O sea, aparentemente la polarización es todo o nada, pero si te metes un poco a la información, a las preferencias y todo, hay toda una serie de grises, digamos, sobre los cuales se podría trabajar. Uno de ellos es el control, pero también al mismo tiempo nos enteramos que el control, pues sí existe un control universal, no solo en unos estados es más laxo, no, sino hay casi un 25% en donde no se toma en cuenta. Y luego si te pones a desmenuzar un poco por el tipo de evento, pues son escuelas, son iglesias o sinagogas, supermercados, discotecas gay, el festival de música en Las Vegas. Particularmente en el caso de las escuelas, está hasta cierto punto, si no demostrado, pero como algo muy probable, que hay factores, digamos, como simple y sencillamente pasar de los 18 a los 21 años para poder vender un arma. O sea, porque todos los casos de escuelas están alrededor de los 18, el de ayer es, el del otro día es típico, digamos, cumplió 18 y lo hizo, y con ciertos elementos de antecedente de conflicto familiar, de conflicto en la escuela, digamos, son casos, si no son
pues relativamente, digamos, predecibles o controlables de alguna manera, ¿no? Entonces, allí por una parte esa. Y lo que también queda claro en este evento, ya que revisas todo, la legislación laxa ha sido, digamos, el no legislar en esto en los últimos 20 años ha tenido un incremento, porque tienes países que han tenido eventos similares y que a partir de legislación han logrado eliminarlos o reducirlos sustancialmente, Ahora, como Gran Bretaña, Australia, Canadá, Carlos, Nueva Zelanda. ahora, Carlos, tú ves, siempre decimos tal, pero pareciera que por lo menos, a lo mejor aumentar el año, a lo mejor federal, es decir, Clinton lo logró por un momento, ¿no? No, hay difícil esperar algo, ¿no? Pero por lo menos algo como elevar la edad, a lo mejor 21 en todo el país. O sea, no pueden manejar, o sea, para sacar una licencia tienen que tomar un curso, caray, ¿no? Para poder manejar, ¿no? Esos 3 años de 18 a 21 son clave, ¿no? O sea, subirlo 3 años podría realmente quitar muchos factores de riesgo. Hay un elemento que es interesante del que se habla poco. Hace 2 meses o así, ¿ustedes recuerdan la matanza de Sandy Hook? 20 niños en la escuela primaria hace 10 años, creo que fue 2002. Niños entre 6 y 7 años, 6 y 7 años, 20 años fueron asesinados. Y hace 2 meses Remington, digamos, la productora del arma, llega a un acuerdo con los familiares de los niños para pagar una indemnización de hasta $73 millones, porque llegan a la conclusión de que podían ser demandados por ello. Entonces, incluso las propias armeras, más allá de la demanda de México, que ya hemos hablado aquí en este espacio, pero en Estados Unidos cada vez también se está pensando, bueno, si no va a haber control legal, por lo menos por la parte judicial, sí se puede incluso demandar a los propios productores. Y el caso de Sandy Hook fue exitoso. Entonces yo creo que el cambio va a venir por ahí, más que el cambio legislativo, sino judicial, de ver caminos legales para judicializar exactamente contra las armeras, más allá de lo que puedan hacer los poderes legislativos a nivel estatal o federal. Es una muy buena noticia y no me sorprendería que de este caso saliera una demanda similar. Claro, que este grupo, digamos, de padres de familia, aprendiendo de lo que pasó en Sandy Hook, también vayan y demanden al es la ruina absoluta de las empresas armamentistas. Es un rifle similar, en un R-15, digamos, no sé si a Remington o no, pero es similar. Y el caso, digamos, en donde Remington mejor bajó las manos es que lo fuerte de la acusación, el caso fuerte, era la publicidad para la venta de esa arma. Algo, está bien, ¿eh? Bien, Carlos, gracias por esa idea, porque yo creo que también puede venir por ahí, porque a nada le tienen más miedo que a las cortes, ¿no? Que a las demandas judiciales, porque hay que perder mucho dinero. Carlos Pérez Ricard, gracias, Nacho, gracias, que les vaya muy bien, tengan buen fin de semana.